La Tierra emite radiaciones menos favorables y más favorables. Por ejemplo, los gatos siempre van a descansar en zonas geopatógenas. Son muy explosivos, entonces se recargan, o por ejemplo, si los observas, duermen encima de la nevera. Pero yo no me pondría en lugar donde el gato descansa. Los seres humanos hemos nacido para tocar tierra. Entonces, a más altura somos antenas, entonces más se percibe esa radiación. Muchas veces un proyecto que está todo definido, está todo maravilloso, vamos a comenzar y a lo mejor la financiación del banco no viene, o falta un papel, una licencia, y uno se pregunta, pero si estaba todo bien, ¿por qué no está fluyendo esta construcción? ¿Qué está pasando? Y ahí nos vamos a las memorias ancestrales. Y claro, mi misión, mi propósito es concienciar a que estas energías no visibles están teniendo un gran impacto y sobre todo que afecten a nuestra salud energética, emocional y nuestra salud física, y concienciar a las personas de la importancia de la salud en el hábitat y que lo tomemos en serio, o sea, es lo que nos envuelve. Familia, buenas tardes. Un placer estrenar aquí año de nuevo con toda la comunidad de Nueva Humanidad Televisión. Y hoy traemos, como siempre, un tema muy interesante. Vamos hoy a desvelar lo invisible. Sin duda, la vivienda, el hogar, es algo que forma parte directa de nuestras vidas. Y hoy con Lorena Torres, que es la creadora del método Creative, vamos a explorar cómo las energías del terreno, las memorias ancestrales y el Feng Shui pueden transformar nuestros hogares en espacios saludables. Lorena, como fundadora de Creative and Blessed Constructions, ha llevado su experiencia a nuevos horizontes, donde la construcción no solo nos protege, sino que también nos sana. Lorena, buenas tardes y bienvenida de nuevo aquí a Nueva Humanidad Televisión, un placer. Muchas gracias, Alex, por acogerme de nuevo en el programa. Y bueno, vengo un poquito a ampliar aquellas pinceladas que vimos en el primero. Vengo observando a lo largo de mis 17 años dedicándome al sector de la construcción ciertos comportamientos, ¿no? Pero antes de nada quisiera posicionar que, según datos de organismos de la OMS, ¿vale?, la vivienda sería el segundo factor que afecta a la salud de las personas, seguido de la alimentación. Pasamos hasta un 90% en el interior de un edificio, ya sea vivienda, en nuestras oficinas, gimnasios, engloba todo lo que es un edificio, ¿no? Y realmente no somos conscientes de que la vivienda, el cobijo donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, es nuestra tercera piel. Tendríamos la dermis, la ropa y luego la vivienda. Y me gustaría dividir como todo este método que he creado a lo largo de mi experiencia y todo mi estudio en dos partes: las energías no visibles, que es por la que vamos a comenzar, y las energías visibles. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que en muchos de los proyectos había personas que no descansan bien en su propia vivienda y dices, jolines, si has diseñado una casa, te has comprado la casa de tus sueños, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto está ocurriendo? Entonces, a lo largo de mucho estudio, de lecturas y de reunirme con gente que está fuera de lo establecido, hay una gran influencia de esas energías no visibles y cómo afectan a la salud de las personas, al descanso, a evitar todo ese malestar, como puede ser insomnio, depresión, todo lo que viene englobando a las enfermedades de esta era, ¿no?, que tenemos. Es curioso, ¿no, Lorena? Como tú bien decías, estas estadísticas y la compra o el alquiler de una vivienda donde pasamos tanto tiempo, tantas horas, que debería de ser nuestro templo sagrado, ¿no? Ese espacio donde poder desconectar, sentirnos a gusto, y esta conexión directa que existe, que puede traer también, pues, a veces enfermedades, ¿no?, por no tener en cuenta ciertas patologías visibles o no visibles. Exacto. Que pueden existir en el edificio o incluso en los suelos también, Lorena, sí, como geopatías y otras cosas que iremos desarrollando ahora, sí, durante la entrevista. Claro, yo he creado un método en el que lo primero que hacemos con Creative es hacer un estudio geobiológico del espacio. Ya puede ser un estudio de un terreno o bien de una vivienda ya creada. ¿Qué es la geobiología? Para muchas personas que no saben lo que es, aunque es una ciencia que ya hace décadas que se estudia, ¿vale?
La geobiología es la ciencia que estudia las energías que emanan de la Tierra, ¿vale? Y que afectan al hábitat en el que vivimos y a los seres vivos. La Tierra emite radiaciones. No se pueden decir que sean malas, ¿vale? Son radiaciones menos favorables y más favorables, siempre dependiendo de lo que vayamos a montar, ¿no? Bien se sabe que, por ejemplo, los templos antiguamente se colocaban en lugares de radiación muy fuerte, pero son para meditar, no son para descanso. Entonces es muy importante que en las viviendas o donde vayamos a construir la vivienda se haga un estudio para ver dónde están los lugares que se emiten más radiación. Lo primero que vamos a hacer es un mapeo del territorio. Vamos ¿vale? a ver aquí en pantalla, si te parece, Lorena, una imagen que nos muestre un poquito. Vale. Esta no es la siguiente imagen. Esta es. Vale. Podemos ver que aparte de la radiación que se emite de la Tierra, va a haber otros factores que van a agravar y se van a crear zonas geopatógenas. Corrientes de agua subterránea, emisiones gamma, líneas Hartmann o Curry que se pueden ver en la imagen pintadas en amarillo. Puede haber también fallas o chimeneas cosmotelúricas. ¿Qué ocurre? Que si hay una radiación de emisión de la Tierra potente y aparte hay una corriente de agua subterránea y encima estamos, como en la imagen, en la zona blanca, pasa por la mitad de nuestro cuerpo por donde descansamos, se va a producir una gran y grave geopatología. Nos va a impedir el descanso, nos va a generar insomnio, puede que vayamos a orinar varias veces en la noche. Normalmente la radiación emite de 2 a 4 de la mañana, es cuando más potente está la radiación. Por eso muchas veces la gente se despierta mucho por la noche y a partir de las 5 de la mañana, que es cuando la emisión es más baja, puede volver a conciliar el sueño o se va al sofá, ¿no? Entonces es muy importante porque sí o sí hay personas que son más sensibles y otros menos, pero al final va a acabar afectándote a tu sistema inmunológico. ¿Qué hacemos? En casi todas las casas, existen zonas geopatógenas, pero no son muy anchas, es muy difícil, o sea, simplemente a lo mejor con un movimiento de la cama, digo la cama porque es el lugar en el que pasamos más de 8 horas durmiendo, o por ejemplo una zona de trabajo, no pasa nada si tienes una geopatología en el pasillo, o en una zona, en un armario, ¿no? Vas a ir muy puntualmente a... Una zona de paso, pero no es Claro, una zona pero es muy importante conocer en el lugar, en el territorio, cómo está afectando estas geopatologías y dónde están ubicadas. Aparte de todo esto, esto se magnifica con toda la contaminación eléctrica y electromagnética que tenemos hoy en las viviendas, pues wifi, antenas de 5G, líneas de alta y media tensión. O sea, estamos sometidos a una gran contaminación electromagnética que, unido a estas geopatologías, puede provocar enfermedades graves como puede ser el cáncer. Hay muchísimos estudios, que no voy a entrar ahí en esto, hay muchos libros, hay mucha gente que está dedicada al estudio de esta ciencia. Yo cuando la descubrí me pareció porque yo lo he vivido en casas donde he estado, donde no podía descansar y descansaban mejor en el sofá. No es porque el sofá, es porque probablemente había una geopatía y lo he comprobado en mi casa y a mí se me abrió un mundo increíble. Un dato muy curioso es, por ejemplo, los gatos siempre van a descansar en zonas geopatógenas. Ellos transmutan esta energía. Sí, porque son muy explosivos, entonces se recargan, o por ejemplo, si los observas, duermen encima de la nevera, porque se cargan de mucho electromagnetismo y luego, ¡pum!, explotan y empiezan a correr, ¿no? Un perro normalmente nunca se va a poner en una zona geopatógena. Sí que es verdad que los animales que están encerrados y han perdido como esa intuición o no están muy en contacto, esa conexión, lo acaban perdiendo y a lo mejor por amor se quedan muy cerca. Pero yo no me pondría en lugar donde el gato descansa. Y esto, Lorena, alguien que nos esté viendo y que a lo mejor pueda identificar que en su casa hay zonas donde a lo mejor pues, o no descansa bien o no se puede concentrar. Claro, no es lo mismo iniciar un proyecto de una vivienda desde cero, ¿no? Donde tú ya puedes contemplar todas estas geopatías o en qué zonas hacer el dormitorio, el despacho, el comedor o qué zonas más apropiadas para cada zona. Una persona que ya tenga su vivienda construida, ¿esto se puede solventar también? ¿Se puede claro, revertir? es muy fácil. Haces un estudio geobiológico
y ahí se va a detallar. Antes se usaba mucho la radiestesia, pero bueno, ahora hay mecanismos mucho más modernos, modernizados y mucho más precisos. Entonces es maravilloso. De hecho, como afecta mucho también el campo electromagnético, estaría bien inculcarnos una higiene ambiental, es decir, hacer como un repaso cada cierto tiempo de cómo nuestros campos y estas energías telúricas han ido modificándose, porque es muy fácil que se vaya modificando dependiendo pues, los miembros de la casa, las antenas y todo lo que al exterior de la vivienda sucede. Pero es muy sencillo, no es nada costoso y de verdad que podemos ahorrarnos muchos disgustos. Claro, porque además esto hay gente que puede ser mucho más perceptiva y se puede dar cuenta de que algo no funciona, pero puede haber personas que por lo que sea no perciben, sienten un cierto malestar, pero no lo asocian tampoco y claro, van pasando el tiempo, los años y es lo que dices tú, luego deriva. Y normalmente si es un edificio cuanto más alto, si empiezas a preguntar a los vecinos que están por debajo, por arriba, tienen los mismos síntomas. Los de abajo y los de arriba. Sí, 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 hay zonas, ¿no?, que se han ido haciendo estudios de por qué la gente en un mismo edificio enfermaba, porque toda la línea de pisos, mucha gente me hace esa pregunta, ¿no? ¿Pero en un edificio solo pasa en viviendas bajas? No, no, al revés, cuanto más alto... más se percibe. Más se percibe, porque los seres humanos hemos nacido para tocar tierra. Luego lo de los edificios ya ha venido para otra cuestión. Entonces, a más altura somos antenas, entonces más se percibe esa radiación. Más también materiales contaminantes tenemos a nuestro alrededor, más estructuras metálicas que son también conductores de esas energías telúricas y de toda esa contaminación electromagnética que tenemos a nuestro alrededor. Finalmente, Lorena, estas energías telúricas las podemos aprovechar en pro a nosotros, ¿no? Sí. También revirtiendo un poquito ciertos cambios en tu casa. Se puede, es fácil. Aprovecharlas a tu favor. Sí, pero siempre que haya un lugar donde haya gran radiación, siempre es mejor no pasar tiempo. O, por ejemplo, poner el lugar de meditación, ¿no? Que es donde nos vamos a conectar, ¿no? Y donde la Tierra va como a potenciar esa energía. Por eso no me gusta hablar de que sean nocivas, ¿no? Depende para que lo necesites. Si estamos en un lugar donde estamos descansando, hay una energía telúrica muy fuerte y aparte pasa una corriente de agua que nuestro subconsciente está todo el rato moviéndose durante la noche, no vamos a conciliar un buen descanso, no vamos a regenerar nuestro cuerpo, vamos a enfermar, nos vamos a debilitar y vamos a acabar enfermando. ¿Y qué proponéis, Lorena, desde Creative para empezar a revertir? Nosotros primero hacer un estudio geobiológico. Esto es lo fundamental, porque de ahí parte todo. Y luego ese sería como el primer paso. El primer paso es identificar, ¿no?, las zonas que puedan ser ciertamente conflictivas del hogar. Y luego, si pasamos al segundo paso, ya pasaríamos a herramientas como el Feng Shui, otro tipo de técnicas así que nos ayudan a armonizar un poco más los espacios. Yo después de ahí me voy a las memorias ancestrales. Vale. Memorias ancestrales son las memorias que han sufrido o han acontecido en un territorio. Es muy interesante porque muchas veces un proyecto que está todo definido, está todo maravilloso, vamos a comenzar y a lo mejor la financiación del banco no viene, o falta un papel, una licencia, o ha venido alguien y ha parado la obra por cualquier cosa y uno se pregunta, pero si estaba todo bien, ¿por qué no está fluyendo esta construcción? ¿Qué está pasando? Y ahí nos vamos a las memorias ancestrales. Hay muchas veces que es una cuestión, a mí me ha pasado, cuestión en Ibiza, ¿no?, que es donde estamos ahora desarrollando la mayor parte de nuestro trabajo. Los ancestros ibicencos son muy fastidiosos, entonces simplemente a lo mejor el que ha comprado es una persona que lo quiere para alquilar y los ancestros no quieren. Entonces empiezan a guerrear y a poner obstáculos para que eso no se dé. Y entonces hay que llegar a hacer un trabajo, hacer una ceremonia, ver qué están pidiendo, que a lo mejor están pidiendo solucionar un conflicto familiar, a lo mejor están necesitando que se les tranquilice, que se les honre, que se les recuerde, pero es muy fuerte cómo se paralizan obras y hasta que no se realiza este trabajo no fluye, es que no fluye. Otras personas que han rehabilitado un edificio súper antiguo, que esto pasa mucho en las grandes ciudades, y luego ya lo tienen todo precioso, su casa ideal, y de repente empiezan a dormir mal, a pasar cosas raras, y a lo mejor aquello era un antiguo hospital, donde ha habido un montón de personas que han fallecido allí,
o un convento que también tienen energías muy fuertes. O sea, esto es un punto muy importante que hay que tener en cuenta también a la hora de elegir un hogar y ver, y si lo has elegido no pasa nada. Se hace un trabajo que se puede hacer porque diferente es cuando uno pasa por allí y no tiene por qué tocar la energía, pero si va a ser tu casa y es tuya, se puede trabajar también con esas memorias ancestrales. Pero para mí es un punto en el método creativo muy importante también, al igual que con la geobiología. Bueno, estas memorias también las vivimos a nivel personal, ¿no? Con el árbol genealógico también, y vemos cómo impactan directamente en nuestro desarrollo, tanto a nivel de dones como talentos, ¿no? Con lo cual, el tener esta conciencia de que las memorias también quedan en los lugares o incluso en los terrenos, también es importante a la hora de construir, o si ya está construido, de poder identificar qué es lo que está pasando, porque esto, Lorena, esto puede afectar a cualquier hábito de nuestra vida. Sí. Se nos puede bloquear la abundancia, se nos puede bloquear la familia, la pareja, es decir, puede afectar a distintas áreas de nuestras vidas. Exacto, yo lo que he hecho es llevarlo a la construcción, porque me parecía muy interesante y a lo largo de mis casi ya 18 años de experiencia he podido ver qué pasa, ¿no? ¿Qué está pasando? Y claro, lo que llevamos nosotros mismos con nuestras propias creencias, nuestro propio linaje, pues digo, es que esto hay que aplicarlo también a la construcción, es que es así, ¿no? Y claro, mi misión, mi propósito es concienciar a que estas energías no visibles están teniendo un gran impacto. Y sobre todo que afecten a nuestra salud energética, emocional y nuestra salud física. O sea, esto para mí es como concienciar que la vivienda es algo muy importante. Muy sagrado, Lorena. Muy sagrado. Tenemos que volver a mirar la vivienda como es nuestro cobijo, es nuestra cueva, no podemos dejar de mirar hacia otro lado y no tener esto en cuenta. Tú estás impulsando, Lorena, este proyecto precioso, ¿no? Impulsándolo además desde Ibiza, pero para expandirlo por todo el mundo, evidentemente, porque poco a poco se irán sumando otras personas con esta apertura de conciencia, ya no solamente a la hora de construir, sino personas que ya estén viviendo en su propia vivienda. ¿Crees que hay cada vez más una apertura hacia estos temas? ¿Cada vez las personas tienen más conciencia? Va muy lento. Yo me he dado cuenta, sí. De hecho, tuve una reunión con personas que llevan muchísimos años y nos preguntábamos esto, ¿por qué va tan lento? O sea, ¿por qué va tan lento? ¿Por qué siguen siendo los mismos? Yo soy más joven, entonces me he unido ya como un poco ¿no? Hace unos años, pero hay gente que lleva 30, 40, 50 años, o sea, hablando de lo mismo y dicen, ¿por qué no crece esta comunidad? O sea, ¿qué está obstaculizando? Bueno, porque no interesa. Al final no interesa, va todo unido. Bueno, no interesa, y como al final hablamos también de energías, como comentabas, sutiles, claro. ¿no? Si no hay la percepción, pues ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Sí. Aunque luego la percepción muchas veces va por dentro, ¿no? Por eso es importante, y a mí me encanta tu temática porque nos amplía la mirada, ¿no? Y sobre todo que los que me escuchen, o sea, es muy sencillo, ¿no? Digo, ¿cuántas cosas? No, porque aquí acabemos todos los pasos, al final vas a decir, ¿cuántas cosas hay que hacer? No, es muy sencillo, es hacer un estudio del lugar, todo se hace a la vez, o sea, no es algo que digas, tengo que hacer tantas cosas que mejor que no. No, es que es muy sencillo, o sea, no es algo que sea muy complejo de hacer, es algo rápido y sencillo que en unos días se puede hacer el estudio, se puede hacer el diseño y de ahí arrancar desde otro lugar. ¿Cómo identificáis, Lorena, estas geopatías? ¿Trabajáis con varillas? ¿Con qué? Sí, yo ahora mismo estoy estudiando esa parte de la geobiología. No soy geobióloga, pero me apoyo. En Ibiza tengo un hombre que confío mucho en él y me apoyo. Y sí, él va a la casa con todas las herramientas necesarias, que ya están muy profesionalizadas, y hace un mapeo de la vivienda y son ya muy precisas, entonces va marcando, y casi siempre se puede modificar. Y con pequeños cambios se van a notar unas mejorías increíbles de descanso. ¿Y las memorias ancestrales, Lorena? Esto sí que lo hago yo. Ahí conectas con la parte más... Sí. Y si no, cojo al cliente o a la mamá del cliente y le digo, mira, está ocurriendo esto. Normalmente es muy curioso porque me dicen, ay, no sé, aunque no, yo no, a veces con clientes tengo que ir con cuidado porque respeto mucho el libre albedrío de las personas y entonces hay veces, pero te sueltan yo creo que hay unas energías raras aquí que no está fluyendo y entonces digo, vale, venga. Por ahí ves una luz, ¿no? Siempre se me abre la luz para poder dar espacio y hay otros clientes que no.
bueno, hay que respetar, están en su momento, en su tiempo y es respetable. A pesar de ello, te has podido encontrar a lo mejor con clientes que no me toquen estos temas, pero tú has hecho tu trabajo. Sí, pero luego al finalizar el proyecto dicen, bueno, ¿y aquello que me hablaste? Es lo que te iba a Sí. decir, ¿no? ¿Has notado algún cambio? Podemos ir de un 5% a implantación del método a un 100%. Entonces ahí en ese... Y si yo no lo puedo aplicar de manera directa y consciente, acompaño en el inconsciente. De una forma también más sutil. Más sutil, sí. Entonces, Lorena, tenemos por un lado el tema de las geopatías, memorias ancestrales. Una vez tenemos todo identificado, ahí es donde entra también el Feng Shui. Sí. Que el Feng Shui es quien nos va a ayudar un poco también a armonizar esas Exacto. zonas de la casa donde estas energías no fluyen de forma correcta. Sí, el Feng Shui, viento y agua, movimiento. Estudia el movimiento de las energías cosmotelúricas y lo que hace es armonizar los espacios y también los más desfavorables, intentar armonizarlos. Pero hay una parte fundamental que yo aquí quiero ser muy clara. El Feng Shui tiene que ir unido a la geobiología. Son hermanitos. Vasos comunicantes. Sí. ¿Por qué? Porque si hacemos un proyecto de Feng Shui, el Feng Shui hay que hacer un estudio. Creo que había una imagen por ahí. Hay que hacer un estudio. Tenemos una imagen aquí en pantalla, si nos la pone Joel por aquí, la imagen, esta es. Hay que hacer un estudio minucioso de la persona o personas que van a vivir en el hogar. Se puede hacer sobre el terreno o se puede hacer también sobre una vivienda ya construida y donde viven una familia, una persona, lo que sea. Entonces se va a hacer un estudio minucioso del perfil y se van a colocar los elementos, las estancias, donde son más propicias para el descanso, para el trabajo, para el amor, ¿no? ¿Vale? El que conozca un poquito de Feng Shui con los elementos. Pero ¿qué ocurre si yo en el Feng Shui hago un estudio y aquí es la zona de descanso, pero no he tenido en cuenta que hay una geopatía? Vas a No decir, van a descansar. no voy a descansar, o sea, no me ha valido para nada el Feng Shui. Entonces, por eso tienen que ir unidas. Por eso yo pongo ese orden, ¿no? Geobiología primero, memorias ancestrales y Feng Shui, porque así no se nos va a escapar nada. Nada. Había un caso, ¿no?, de una persona que quería hacer un diseño de Feng Shui en un despacho, ¿vale?, donde iba a recibir a las personas, y se colocó el logo, aquí iba a ir el logo, aquí una planta, aquí el escritorio y tal. Y la planta se moría siempre. Se compraba otra, se ponía y se moría. Hasta que se vio que había una geopatía, ¿no?, que cruzaba toda la planta y el escritorio. Entonces, esa persona que también va a estar ahí pues 8 horas, 10 horas trabajando, Parte de su tiempo, claro. Claro, también va a sufrir, no va a estar cómodo, no va a sentir los beneficios del Feng Shui. Por eso es necesario que los dos vayan juntos. El Feng Shui lo que hace es armonizar el entorno en el que vivimos, el lugar y a los humanos, ¿vale? Utiliza estas tres variantes a través de los elementos, materiales naturales, luz, texturas, colores, que son más propicios para cada persona. La verdad es que es todo un mundo, Lorena, es todo por un explorar. mundo y es algo tan antiguo que tenemos estas herramientas y que para mí es el momento de que se utilicen, de que se implanten y que vivamos de una manera mucho más consciente Y más armónica. más armónica y más saludable. Esto ya lo comentamos en la anterior entrevista, ¿no, Lorena? Que solemos vivir en estructuras indeseables de alguna forma para el ser humano, ¿no? Muy cuadradas, y aquí buscamos volver un poquito más a lo que es la raíz, ¿no? Por ese tipo de construcción, lo que tú comentabas antes también, ¿no? El tocar más a tierra, el poder vivir en un hogar donde todo esté en armonía, porque esto al final uno puede creer o no creer, pero yo creo que todos a día de hoy nos pasa que entras en un sitio y no sabes por qué no estás a gusto, o te pasa con alguien, creas más o creas menos, todos tenemos esa percepción a veces, ¿no?, que nos indica que algo está bien o que no está tan bien, ¿no? Entonces es importante llevar esto al mundo de la vivienda, del hogar. Al mundo de la vivienda. Para mí es súper importante. Y es que si no se queda cojo. Es que hay un montón de casas súper bonitas y que no estás a gusto en ellas, ¿no? Es eso, ¿y por qué hay otras casas que vas y son mucho más pequeñas, ¿no? Ya lo hablamos en la anterior, ¿no? y tienen ese encanto y dices, a gusto, no me quiero levantar de aquí.
O sea, porque hay algo no sutil, no visible que está... Yo lo viví esto en mi familia, directamente, en un negocio que mis padres cogieron hace muchos años, en Tarragona. Y es muy curioso porque era un restaurante que estaba construido en un terreno que antiguamente había sido un cementerio. Pero es que además conservaba 2 de los abetos en la entrada del restaurante, que además estaban muy cerca el uno del otro, con lo cual también era como que de alguna forma estrechaban, ¿no?, la entrada al local. Y mira que el local era precioso, ¿no? Pero es verdad que no acababas No acaba de arrancar. de arrancar, ¿no? Es muy curioso como cuando empiezas a identificar y empiezas a hacer estos cambios. En aquel caso no se pudo cortar el abeto por temas, pero son cosas que realmente tienen un impacto directo, ¿no? Hablamos de vivienda, pero también afecta a un negocio físico. Además, muy curioso que digas esto, porque hay como en las zonas geopatógenas, normalmente hay unas clases de árboles, si vemos que algunos están... O sea, si por naturaleza el árbol crece sobre sí mismo y no ha intervenido el hombre, nunca van a nacer en una zona geopatógena, excepto algunas variedades de árboles. Normalmente los que sí han sido sembrados por el hombre y están en una zona geopatógena siempre se van a torcer, se van a retorcer, van a querer escapar por esos árboles que a veces están como torcidos y quieren evitar, ¿no?, esto. Pero el abeto sí que es una clase de árbol que crece en zonas geopatógenas. Entonces, y encima un cementerio que normalmente si hay agua subterránea está muy contaminada. O sea, es un ambiente totalmente desfavorable para alimentar a personas y para que las personas estén a gusto. ¿Hay realmente terrenos, Lorena, que es mejor no edificar directamente? Sí, no se dan muchos... Yo por mi experiencia y por todo lo que he estudiado y leído, normalmente es muy raro que un edificio entero, por ejemplo, una casa está en todo zona geopatógena. Ha habido casos que sí, pero normalmente no. Normalmente la geopatía suele tener... no llega a 1 metro de ancho. No va a ser. Y en todas las casas hay zonas geopatógenas, en todas. ¿Vale? No en todas están justo en lugares de descanso o de trabajo donde pasas más tiempo. Pero el otro día estaba leyendo unos datos estadísticos de un estudio que había hecho un hombre, un francés, que un edificio entero habían enfermado todos, o sea, estaba todo el edificio que no se podía vivir ahí. Qué fuerte. O sea, que habían muerto literalmente todos los anteriores propietarios y este hombre que hizo como un estudio porque empezó a enfermar, empezó a ir casa por casa, vivienda a vivienda el edificio y todos tenían más o menos unos síntomas muy parecidos. Y se hizo un estudio y estaba totalmente todo el edificio que no se podía vivir ahí. Pero no es el caso, ¿eh? Normal, o sea, puede pasar, pero no es... Bueno, es lo que comentabas, a veces son zonas concretas donde a lo mejor a veces con un simple movimiento de una silla, de una mesa o de la cama, ya evitas que esa línea pase por encima tuyo o por debajo. Esa habitación, lo que pasa es que también te encuentras a personas que yo no quiero mover la cama de sitio y dices, bueno, pues ¿qué prefieres? Entonces, claro, a lo mejor esa habitación hay que dejarla para otra cosa y no para descansar, si no se puede, ¿no?, mover. Entonces hay que jugar un poco con qué es lo que tú quieres. ¿Quieres salud o tener una cama donde tú diseñaste ahí, pusiste todos por ejemplo, los cabeceros con cables, mesitas de noche, radiorrelojes, móviles en la mesilla, claro, es que televisión, a todo esto le sumamos, o sea, eso fuera. Toda la tecnología que se le suma hoy en día. Claro, porque lo que hace es que se potencia esa radiación, amplifica toda esa radiación. O si tienes, por ejemplo, ¿dónde no me compraría una casa? Pues cerca de un transformador, cerca de torres de alta o media tensión. Estos son datos importantes. Antenas de televisión, antenas cerca wifi. También hay un montón de soluciones. Hay como inhibidores de campos electromagnéticos. Hay pinturas especiales, hay cortinas. Sí, pero bueno, yo creo que hay que empezar por tener una higiene ambiental en nuestro propio hogar. Es decir, desconectar, hay también una especie de unos ladrones que se llaman así, ¿no?, de residuos eléctricos. O sea, hay cositas que se pueden y hábitos que se pueden ir haciendo en nuestra casa, aparte de que ya tengas un estudio geobiológico hecho. Creo que tenemos que un poco ser más conscientes y dejarnos de reír de estas cosas, o de, eso son tonterías. O sea, yo creo que ya es mucho lo que
lo que se está hablando y creo que ya es algo que no es tan poco conocido. Bueno, yo creo que cada vez hay más personas, Lorena, ¿no? Precisamente con esta mentalidad mucho más abierta a la hora de poder identificar estas cosas que como no se ven porque son sutiles, Claro. parece que no existan, pero realmente sí tienen un impacto directo en nuestras vidas, entonces es muy importante, ¿no? Tal y como comentábamos al principio, y más en tu casa, en tu hogar, en tu zona de trabajo, el poder estar y sentirte cómodo. O sea, no hay nada mejor que llegar a tu casa, desconectar, sentirte a gusto y sentirte cómodo. Claro, y que la noche se utilice para lo que es, Para que es descansar. regenerar nuestro cuerpo. Regenerarnos a nivel celular, regenerarnos, descansar. Vamos, creo que es algo... Y vuelvo a repetir, esto no solamente es para gente que vive en grandes casas, ni que vive en el campo, en un entorno idílico, no. Esto es para todos. De hecho, cuanto más en el centro de la ciudad vivas, en un edificio, más aconsejable es todavía. Hay tipos de materiales también, Lorena, que pueden ser, digamos, como más aislantes de este tipo de Sí. energías. Materiales nobles de arquitectura vernácula, la piedra, la madera, pinturas a la cal, revocos en arcilla, en barro. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Qué bueno. Y no es algo tan difícil ni tan inaccesible. Muchas veces es mucho más inaccesible lo que conocemos como común, Sí. ¿no? Las construcciones que se hacen hoy en día, Sí. que quizá volver un poco a estos materiales más nobles y más respetuosos, que incluso son a veces más económicos, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho la madera. Claro. A mí las casas de madera pues me transmiten muchísimo, ¿no? Ya si hablamos de estructuras geodésicas como un domo, una yurta, cualquier persona que haya vivido la experiencia de estar dentro de una estructura de estas, se nota la energía, se nota muchísimo. Se nota muchísimo. Se nota mucho el descanso, como esa energía circular, ¿no? Que nos envuelve. Estáis, Lorena, haciendo estudios, estás focalizados en Ibiza, donde tú tienes la sede, pero te puedes desplazar, te desplazas si alguien te llama para hacer un estudio, para... Sí. Os desplazáis por Sí, todo sí. donde te llamen. Exacto. Yo donde puedo asesorar, puedo pasar también, ¿no? Algún contacto por la zona en la que sea. Y para mí, mi propósito es, aparte ¿no? de la construcción y de viviendas en el lugar que vivo, resido y cercanos, es llevar y concienciar a las personas de la importancia de la salud en el hábitat y que lo tomemos en serio, que vuelvo a repetir lo que repetí al principio, que es nuestra tercera piel. O sea, es lo que nos envuelve. Es fundamental que cambiemos la forma de vivir, porque estamos creando espacios totalmente deshumanizados y estamos en contra de la humanidad. Hay que decir que Lorena lleva toda la vida vinculada Sí. al sector de la construcción y que realmente a través de también tu propio trabajo personal has empezado a implementar estas técnicas dentro de lo que, digamos, tú te has criado en tu vida, ¿no? Pero para llevarlo Yo siempre al digo, si siguiente yo, nivel. yo puedo en la construcción, que es uno de los sectores más cerrados y más... Meter ahí tu parte espiritual, ¿no? Y yo lo hago consciente. cada día, sí, al final. Es que si no, no podría. O sea, ya llego a un punto que si no, no puedo seguir ahí. Pero siento que tengo que estar ahí porque es mi misión. ¿Qué mensaje final te gustaría dar a nuestra audiencia, Lorena, sobre las energías invisibles en nuestros hogares? Que no subestimemos las energías no visibles y que nos concienciemos de que nuestra salud depende muchísimo del lugar en el que habitamos. Yo invito, aquí en pantalla tenéis toda la información de Lorena también, aquellas personas que queráis contactar con ellas, y me viene algo a la cabeza, Lorena, porque la vivienda hoy en día se está convirtiendo como en algo como muy inaccesible, ¿no? Lo están poniendo todo muy complicado, ¿no? Entonces, empezar a tomar conciencia, ¿no? De que hay otra forma de poder vivir, de poderte buscar un terreno, de poderte construir una vivienda mucho más armónica, con materiales como tú decías, ¿no? Nobles, más armónicos, es decir, hay vías para salir un poco de esta estructura que nos han querido como encarcelar, ¿no? En bloques inmensos con un montón de gente. Las únicas limitaciones están en nuestra mente. Y mucha gente va a creer, bueno, sí, porque el otro lo tiene más fácil, el otro puede y yo no, lo único está en nuestra mente. Tenemos que cambiar nosotros para que el entorno cambie. Ahí está lo que siempre repetimos, ¿no? Cambia tú para poder luego también
ver un cambio fuera, poder inspirar a los demás. Y tú en este caso llevas mucho tiempo trabajando de ti mismo y además eres una clara manifestadora, Lorena, de esto que compartes, ¿no? Que al final es lo que buscamos, ¿no? Sí. Esa coherencia entre lo que estoy verbalizando y cómo vivo mi vida, ¿no? Exacto, Y en este es caso así, sí. Y también ha habido que pasar muchas barreras y muchas creencias limitantes y mucho trabajo y muchas, ¿no? Ahí está, el camino. Yo ahora mismo Nadie no dijo puedo que sea vivir en fácil. medio del bosque porque tengo 3 hijos, pero bueno, he creado un espacio en el que tengo que vivir ahora acorde a lo que yo necesito. Se puede. Simplemente es adaptarse a las circunstancias que tenemos ahora y modificarlas para que sean saludables para nosotros y tengamos ganas de llegar a casa. Eso es clave que has dicho, ¿eh? Muchas veces pasa, ¿eh? Yo creo que a todos nos ha pasado una vez de, no sé por qué, pero no tengo ganas de ir a mi casa. Pues recuperemos, familia, recuperemos ese espíritu de hogar y que sea un hogar realmente armónico y que vaya en consecuencia también a nuestra vida. Familia, tenemos que dejarlo aquí. Aquí tenéis toda la información también de Lorena para aquellas personas que queráis contactar con ella. Y nos vemos pronto, Lorena, en una siguiente entrevista. Muchas gracias, Alex. A Nueva Humanidad también por acogerme de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Familia, darle like al vídeo, compartirlo, que nos ayudáis mucho y hasta la próxima. Un abrazo. Hasta pronto.